Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera mesa, esta primera ponencia técnica de las que se van a abordar en este segundo Congreso de la Abogacía de Castilla y León. Ya ha llegado el presidente, ya nos ha dado la venia para empezar y comenzamos. Es un placer, en primer lugar, formar parte, desde luego, de la misma, como ya hace 4 años en Ponferrada. Agradecer nuevamente al Consejo la confianza y, sobre todo, que se haya acordado o que haya integrado entre las mesas un tema de la importancia que es la justicia gratuita, en la que, como bien dijo ayer, creo que fue el presidente, nos afectan a más de 37.000 abogados y abogadas de nuestro país. Agradecer lo que sea la hora que nos han castigado, no sé si el presidente o ha sido Pablo, con esta primera hora tan temprana, que, en fin, en Ponferrada nos tocó a primera hora de la tarde y ya no sabe uno qué es mejor o qué es peor, ¿no? Desde luego es un placer también hacerlo en esta querida amiga y para quien es salmantino, vecina ciudad de Ávila, que muchas veces los que tenemos hecho un carril hacia la capital nos tenemos que conformar con ver su majestuosa muralla en todos los colores, cuando es de día, cuando es de noche, cuando llueve, con lo cual siempre nos quedamos con la tentación, con las ganas de entrar y, bueno, puede ser una magnífica oportunidad esta para disfrutar, como dice el programa, de los más de 200 sitios que realmente merece la pena visitar. Agradecer, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras de Ávila, a la Junta de Gobierno, con Pablo, por supuesto, a la cabeza, pues, en primer lugar, la hospitalidad para con todos, y, en segundo lugar, el gran trabajo que nos consta que habéis desarrollado para que este congreso sea posible y estemos aquí todos hoy. También resaltar la importancia que creo que tiene que se celebre, el mero hecho de que se celebre el Congreso, que se consolide después de este primer Congreso de Ponferrada este foro como punto de encuentro de la abogacía de Castilla y León, que en definitiva pues vivimos la profesión de forma muy similar, con unas inquietudes, con unos problemas, con unas situaciones muy parejas todos. Y bueno, ya el mero hecho que podamos reunirnos, que podemos ponerlos en común, que podamos conocernos, relacionarnos, pues ya creo que es un éxito, y más con la participación de inscritos que se ha producido. Antes de seguir y de introducir brevemente lo que es el objeto de la mesa, voy a proceder a presentar a los compañeros que me acompañan, que bueno, creo que conocidos de todos. Tengo a mi de izquierda a Aníbal Fernández Domínguez. Actualmente es consejero del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Fue durante 12 años presidente de la delegación de Ponferrada, 12 años miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de León y, por supuesto, ya fue citado ayer nuestro gran anfitrión en el primer Congreso de Ponferrada, del que tan buen recuerdo tenemos todos, tanto de lo que fueron las ponencias técnicas como del ocio, de la visita a las médulas y también el trato que recibimos allí por todas las gentes de Ponferrada y de León. También tenemos con nosotros a la izquierda de Aníbal está Javier Martín García, es diputado del turno oficio del Colegio de Valladolid, participa asiduamente en reuniones del Consejo General de la Abogacía en materia de turno oficio, en congresos. Participó o coordinó una iniciativa muy bonita que se hizo en Valladolid a través de compañeros del turno oficio con la editorial Les Nova, que realizaron un libro muy práctico sobre cómo es el ejercicio del abogado de oficio y, en definitiva, pues también pues un compañero que conoce perfectamente lo que es la materia que vamos a hablar aquí hoy. Y, por supuesto, tengo a mi derecha a Pedro Lanciego Plaza, que es el diputado primero de la Junta de Gobierno de Ávila, vicedecano, pero también encargado específicamente de la materia de justicia gratuita y, bueno, también pues nos acompañará con la labor que siempre necesaria, callada, de secretario de mesa para, de alguna forma, levantar también acta de lo que aquí suceda y quede constancia en los anales, ¿no?, para el futuro. Y, bueno, en mi caso, pues bueno, lo que me conocéis, soy Luis Nieto, decano del Colegio de Salamanca y actualmente también presido la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo. Como las ponencias realmente quienes las van a abordar son Aníbal y Javier, me voy a limitar a hacer una breve introducción de ambas,
En principio, el tema central iba a ser el desarrollo de cómo ha sido la experiencia de la libre elección, recogiendo el testigo del primer congreso de Ponferrada, cómo ha sido esa experiencia en Ponferrada. Pero, como la rabiosa actualidad manda, los acontecimientos se han desarrollado de forma que a mitad de julio nos llegó una propuesta de reforma de la ley del Ministerio de Justicia, una reforma que se venía hablando hace muchos años y hace mucho tiempo de que se iba a producir. Y, bueno, nos pareció oportuno también que poner de manifiesto en el Congreso los puntos fundamentales de por dónde va el borrador del Ministerio, por dónde van las propuestas que ha hecho el Consejo y también que podamos poner aquí en común y también pues sacar algo de ello, ¿no? En cuanto a este tema, por empezar por esta cuestión, por la reforma de la ley, realmente somos todos conscientes de la dificultad que estamos viendo en general, la economía, la situación económica, la situación de crisis y que estamos en un momento especialmente complicado. Complicado en una materia que precisamente es cuando es más necesaria. Precisamente estamos hablando de los ciudadanos que más padecen la situación de crisis económica y que es cuando precisamente la justicia gratuita, pues si siempre ha sido necesaria para garantizar derechos constitucionales, pues en este caso lo es aún más si cabe. Y nos encontramos con que dentro de la situación general de recortes, etcétera, pues también se quiere hacer esto en materia de justicia gratuita, ¿no? Hay aquí una cosa que siempre nos revela cuando hablamos de este tema. Ayer mismo salió aquí en esta mesa, el director general comentaba el presupuesto ingente de 246 millones de euros que el año pasado, aunque descendió levemente, en torno al 3 y pico, 4% respecto al anterior, que ya había descendido otro 4% respecto del anterior, se nos dice siempre por las administraciones el incremento que se ha producido. Realmente el incremento no se produce tanto por la crisis, y lo hemos hablado más veces, sino por las sucesivas reformas legislativas que en mejora, lógicamente, del derecho de los ciudadanos se ha ido produciendo. Donde había 2 letrados de guardia, ley de juicios rápidos pasa a haber 4, ley de violencia de género, asistencia inmediata e integral pasa a haber 6, extranjería, etcétera, con lo cual realmente el incremento se ha producido por esta vía. Pero lo cierto es que nos encontramos con una situación en la que conocemos que hay determinadas comunidades autónomas, pues están a la mente todos, por ejemplo Madrid, con graves demoras en los pagos, con una reducción ahora del 20% lineal de todos los baremos, en Valencia algo similar, y que realmente, bueno, en nuestro caso en territorio común, siempre también se decía ayer, un poco los territorios más olvidados, son los que menos reclamamos quizás en muchas ocasiones. Los baremos están estancados desde hace tiempo, pero al menos se paga con cierta regularidad. Esto ha hecho que desde algunas administraciones también se plantee abiertamente la posibilidad de plantear otros modelos, y esto está puesto hasta por escrito en alguna reunión que han tenido los consejeros de justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas, y de alguna forma también ahí es donde se ha centrado la principal lucha por parte de los consejos y los colegios, tanto el general, el autonómico, como los colegios, en la defensa del modelo entendido como el sistema de justicia gratuita que está organizado y gestionado por los colegios de abogados y prestado por abogados libres e independientes, como es el modelo. Por supuesto, susceptible de mucha mejora. Por supuesto, estamos hablando de una ley de hace 16 años que tiene que adaptarse a los cambios sociales, a los cambios económicos, a los cambios legislativos que se han producido en estos años, pero que, en definitiva, debemos defender ese modelo sin perjuicio, como digo, de la autocrítica en aquello que sea necesario, de las propuestas de mejora en las cuales, por supuesto, la abogacía, y dado el factor que desempeñamos en esta materia, debemos estar en vanguardia y en cabeza de cualquier mejora del servicio. Un buen ejemplo es el expediente electrónico, en el cual se trata de ahorrar muchísimos tiempos, muchísimas molestias, evitar disfunciones del sistema, fraudes, etcétera, y que de alguna forma fidelizar también el sistema con las administraciones. Los acontecimientos, como digo, se han desarrollado muy rápidamente. Se nos mandó un borrador a la segunda quincena del mes de julio con un plazo muy breve para informar. Ha habido una reunión ahora muy reciente, de 19 de septiembre, de todos los responsables de colegios, consejos, para también hacer las propuestas, y hay un par de informes del Consejo General también en este sentido.
sin entrar de lleno en el asunto, porque para eso incidirá Javier, si es verdad que de entrada, como telegrama, se puede decir que desde luego la reforma se antoja, pues podríamos decir que incluso muy reducida, pírrica, llamémoslo como queramos, se queda desde luego muy lejos de lo que sería una reforma deseable de la ley y tan esperada como ha sido. Parece que el borrador se centra exclusivamente en ver cómo puede la Administración de alguna manera reducir costes o evitar que de alguna forma, con la excusa de evitar fraudes, etcétera, pues cómo puede reducir el coste. Parece que es el único leitmotiv de la reforma y exclusivamente se centra en esto. Así hay diferentes sugerencias sobre el cómputo de los ingresos, de la unidad familiar, del ámbito social y de expensa. En los recursos también se quieren poner determinadas trabas que comentará Javier. Incluso se quiere vincular al abogado, que por supuesto desde el primer momento nos hemos opuesto a que sea el abogado el que tenga que denunciar, el propio abogado, la situación. Conculca los más elementales principios de la abogacía, del secreto profesional, de la lealtad hacia el cliente, de la confianza que debe haber con el cliente profesional. No se entra en el contenido material, en la mejora de derechos que viene propugnando la abogacía, ya no solo en el tema de retribución, etcétera, que precisamente uno de los mayores hincapiés que se está haciendo desde el Consejo es el tema de la garantía de pago. Creemos que es un tema fundamental, por encima incluso de los baremos, que también, lógicamente, habrá que hablar de ellos, pero en el punto de vista de la ley, garantizar que el cobro, bien sea porque el ciudadano no hace el papel, no le interesa, no le importa, porque no lo va a pagar igual, que no se deniegue a nadie la justicia gratuita y ningún abogado quede por cobrar ese servicio que ha hecho para que funcione la rueda del Estado de Derecho y funcione día a día pues lo que son las garantías de todos los ciudadanos. Como digo, no ha entrado en ese contenido material, no ha entrado en el contenido material de la actuación previa en la vía administrativa, en la vía social, el tema penitenciario, de absorber los servicios de orientación jurídica penitenciaria y las actuaciones ante el juez de vigilancia, en materia de violencia de género, la preceptividad que también se está demandando, la acusación particular, traductores, intérpretes, contadores, partidores, en fin, una larga lista que podemos hablar de administración concursal, de personas jurídicas, incluso en materia penal, de las que os hablará Javier. En definitiva, queda mucho por hacer. Vamos a ver cómo acaba ese borrador, porque es un borrador que es del Ministerio. Vamos a ver también qué dicen las comunidades autónomas, que también tienen que decir algo aquí, y vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos. Pero, en definitiva, parecía buen momento para que aquí se abordara la cuestión y pudiéramos también tener una toma de contacto con la opinión de los congresistas. Y, en segundo lugar, Aníbal entrará fundamentalmente en el tema de la libre elección en cuanto, siguiendo la línea de Ponferrada, lo que allí se abordó e incluso se recomendó a través de adoptar una experiencia pilota como ha sido la de Ponferrada, que ha de ponerse manifiesto que Ponferrada, la delegación Ponferrada y también, lógicamente, a través del Colegio de León, asumió con valentía, porque es un tema que es susceptible, que es muy sensible, lo sabemos, entre el colectivo, que levanta suspicacias, miedos de qué puede pasar con esta situación, si se puede desbocar, si puede haber abusos en el sistema, pero con valentía asumió esa experiencia piloto y con generosidad, es decir, también de todos los compañeros de Ponferrada que asumieron esa situación, incluso con una modificación del reglamento del turno oficio para que esto estuviera perfectamente contemplado. Allí en Ponferrada, si recordáis los que estuvisteis, se abordó una ponencia. Recuerdo, toda la tarde estuvimos hablando de turno de oficio, no solo de libre elección. Era una ponencia amplia en la que se hablaba de la formación continua y especializada del abogado de oficio, se hablaba de la mejora de derechos del ciudadano, de la retribución digna, también se hablaba, cómo no, se hablaba de la importancia, una de las conclusiones, la primera conclusión que se aprobó en Ponferrada fue la de que se redoblara el esfuerzo de la abogacía institucional en poner de manifiesto la función social que se presta por esos 37.000 abogados y abogados de oficio, muchas veces tratados de forma injusta. Y bueno, pues en esta línea algo se ha avanzado también en estos últimos tiempos. Sabéis que bueno, con las limitaciones que también muchas veces desde el Consejo General tenemos, porque bueno, hay desde cuestiones de presupuestos, de dificultades también de adaptar determinadas partidas, pues bueno, aunque sea con el esfuerzo de todos y de todos los colegios, individual, por ejemplo, con el Día de la Justicia Gratuita,
los 2 años que se ha celebrado en la mayoría de los colegios, poniendo de manifiesto a la sociedad mediante ruedas de prensa, jornadas de puertas abiertas. Este año, por ejemplo, el cupón de la ONCE se dedicó, como sabéis, a la justicia gratuita. 5 millones de cupones hacían alusión a la labor que presta la abogacía en esta materia. Calles, carreras populares, bicicleta, en fin, ha habido innumerables iniciativas que con el esfuerzo de cada colegio individual se ha ido haciendo gotita arena y calando un poco el mensaje de que la figura de abogado de oficio realmente hay que tenerla en cuenta, hay que reconocerla, porque además si no la reconocemos, pues mal vamos a ir a otro tipo de reivindicaciones, ¿no? De alguna forma se ha reconocido también, por ejemplo, por los periodistas jurídicos, la asociación ACIJUR, y en fin, poco a poco va calando ese mensaje que ya hasta el presidente tiene ya embebida la frase de las 24 horas del día, los 365 días del año, que habría que decirle que este año son 366, en el mensaje va a irlo modificando un poquito, que no sea siempre el mismo, ¿no? En cualquier caso, por acabar con la introducción, deciros que todos sabemos que el tema de la libre elección, ya existe libre elección para el beneficiario de justicia gratuita hoy en día, con la ley actual. Existe libre elección a través del artículo 27, con renuncia a honorarios, a través del artículo 28, sin renuncia de honorarios. Lo que no existe realmente es la libre elección con cargo al baremo. Sí existen algunos reglamentos de comunidades autónomas, lo tienen contemplado, como el caso de Andalucía, con violencia de género, como el tema gallego, en el ámbito civil, contencioso y social, y en el País Vasco estaba también el tema encima de la mesa para aprobarse también la libre elección. Como decía, es un tema especialmente sensible y que preocupa también su posible implantación, pero la práctica de Ponferrada también nos ha demostrado que hay que perder determinados miedos y siempre, y esto sí que lo quiero recalcar de inicio, es muy importante resaltar que en todo caso estaría la singularidad y la autonomía colegial. Cada colegio, por más que se pueda hacer una recomendación, como se hizo en Ponferrada o la que pueda salir de aquí, siempre es, por supuesto, tiene esa autonomía para detectar si en su colegio cree que es fácilmente implementable ese sistema o cree que le puede generar más perjuicios que beneficios. Por decirlo todo, hay que comentar que igual que salió en Ponferrada el asunto y incluso se votó después de un largo debate, ese mismo año en Zaragoza, en el Congreso Nacional, también se llevó una ponencia, la llevó Miguel Ángel Aragüés y en Zaragoza no salió aprobado. Es verdad que no salió aprobado por un muy escaso margen, de 55 a 62 votos, si no recuerdo mal. Es verdad que en ese caso la libre elección se planteaba a secas, libre elección de abogado de turno oficio, no se proponía en la forma que se propuso en Ponferrada, que era con 3 limitaciones muy claras. Primera limitación, para abogados exclusivamente del turno oficio, es decir, el ciudadano solo puede elegir entre los letrados que están inscritos en el turno. Segunda limitación, en determinados listados, pues poner un caso y el que más preocupación suele generar, el tema de las guardias. No se puede dar lugar a que exista, incluso en los propios centros de detención, que sea el ciudadano orientado para que elija un determinado letrado, etcétera. Generaría una disfunción con la intervención inmediata que requiere la guardia, o sea que tiene que ser en determinados listados. Por ejemplo, en Ponferrada se ha aprobado en el ámbito exclusivamente civil. Y también muy importante el sistema de cupos. Sistema de cupos, porque si uno de los miedos que hay es que pueda haber un uso indebido, que es un poco triste, porque en el fondo es un poco desconfianza hacia nuestro propio colectivo. No ponemos la libre elección porque nosotros mismos podemos hacer un uso indebido. Pues bien, para tapar incluso esa posibilidad, un sistema de cupos, de forma que, bueno, partiendo del número de designaciones que puede tener cada letrado en cada colegio, pues a partir de ahí, en el momento que haya una designación particular, ya computa como una designación colegial y, en definitiva, no hay alteración, y en eso nos podrá decir perfectamente Aníbal cuál es la experiencia. En definitiva, no es la panacea, desde luego, del sistema, no es el principal problema, ni mucho menos, ni la principal situación que hay que abordar en el turno oficio. Es un tema interesante, es un tema que puede también ser un ejemplo de la preocupación de la abogacía, no solo a nivel interno, sino de cara al ciudadano, y también si la Administración, como lo va haciendo en determinados reglamentos autonómicos, lo va imponiendo, pues también es bueno que desde la abogacía digamos cómo debe ser impuesto, en ese caso, qué condiciones o qué límites debe tener. Y como digo, como tenemos 2 ponencias por delante y mi intención no era sobrepasar, que me he sobrepasado el tiempo que me había designado a mí mismo y no quiero restarle a los ponentes, pues directamente iniciaría su intervención Javier Martín con esos apuntes a la reforma de la ley
y posteriormente Aníbal también con la liberación. Javier, muchas gracias por tu trabajo y os agradezco a los dos personalmente el trabajo. Las ponencias son muy amplias, se van a colgar, van a estar a disposición de todos en la web del Consejo de Castilla y León y bueno, agradecer en nombre de todos el trabajo que han desarrollado para estas ponencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus palabras al inicio de esta ponencia. Siguiendo el mismo orden de Luis, yo creo que lo primero y lo primordial, porque en esta tierra siempre se nos ha enseñado que de bien nacidos es ser agradecidos, yo debo agradecer al Consejo y a la organización el que se hayan acordado de mí para este tema, del que confieso, aunque a alguno le pueda sorprender, que soy un apasionado, que me gusta, que me entretiene y que me divierte, con lo cual para mí es un lujo estar sentado en esta mesa y más en la compañía con la que estoy. Respecto de la ponencia, quiero también agradecer, y aquí hay varios de los miembros, a la Junta de Gobierno de la que formo parte, por el apoyo recibido y por las constantes manifestaciones y expresiones de cuestiones que surgen en torno al turno de oficio y la justicia gratuita. Agradecer, por supuesto, en la misma medida, si no más, a la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Valladolid, que creo que es la que ha hecho una labor impresionante en el desarrollo y en el estudio de la Ley de Justicia Gratuita y del turno de oficio, así como en el manual del que hablaba Luis. Somos 14 miembros en esa comisión y los 14 hemos trabajado en igual medida, aunque soy yo el que me siento aquí y el que recibe tanto los méritos como los deméritos en su caso. Agradecer también a los empleados del Colegio de Abogados de Valladolid, porque constantemente están planteando no solo cuestiones y problemáticas que surgen en el día a día del turno de oficio, sino que además que plantean las posibles soluciones a tales problemas. Y, por supuesto, a los abogados del turno de oficio, que igualmente, en la misma medida, en el Colegio van planteando las dudas que les surgen y van aportando las soluciones de los distintos juzgados y tribunales. Y, sobre todo, porque me ha hecho especial ilusión en lo personal agradecer al Consejo el tratamiento de ilustrísimo, que sin que sea falsa modestia, entiendo que no es un tratamiento del que no soy acreedor ni por méritos profesionales, ni mucho menos por cargo corporativo, pero confieso, insisto, que me ha causado especial ilusión aunque sea por una sola ocasión, tener ese tratamiento de ilustrísimo que venía tanto en el programa como en el letrero que me han colocado aquí delante. Entrando en el análisis de la ponencia que me ha correspondido y tratando de cumplir mi compromiso de tiempo que le di a Luis Nieto, como bien dice, está colgada en la página del Congreso, es bastante extensa. Si la hiciera en su totalidad, podríamos estar aquí toda la mañana, pero hay más ponencias. Voy a tratar de resumirlo y de condensarlo lo mejor posible. Y esta ponencia entiendo que surgió en su día en la Comisión del Turno de Oficio del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León, presidido por Julio Sanz, al que también he visto por ahí. Pues nos planteó la necesidad de, en el Congreso regional, introducir alguna ponencia sobre la justicia gratuita. Yo creo que creo recordar que a todos unánimemente nos pareció que uno de los temas mejores que se podía tratar en este momento era las carencias que presentaba la Ley de Justicia Gratuita y tratar de exponer la necesidad de su urgente y drástica reforma siempre, y eso lo hemos insistido mucho en todo momento, manteniendo el actual modelo que, como dijo ayer Carlos Carnicer, creo que es el mejor de los posibles y, sin duda, según dijo también, el mejor de Europa y probablemente del mundo, y hay muchos países que están exportando este modelo. Pues bien, iniciada de esta manera la preparación de la ponencia, pues como ha dicho Luis, los acontecimientos han provocado un pequeño cambio en el desarrollo de la misma. El 5 de septiembre, desde el Consejo, se nos dio traslado a los distintos colegios de una propuesta de borrador de reforma de la Ley de Justicia Gratuita y el día 19 planteamos, una vez planteadas las sugerencias por los distintos colegios, se nos reunió en el Consejo General al objeto de debatir sobre las cuestiones que se habían planteado y las sugerencias de una posible reforma. Por tanto, mi ponencia no va a ser solo sobre las carencias de la ley, sino creo que también se las debe llamar carencias de la reforma que se propone por el Ministerio. Ayer me sorprendió bastante el representante de la Administración cuando manifestó que era necesaria una reforma profunda de la ley. Y digo me sorprendió porque si uno se lee la propuesta de
de reforma que se plantea el del Ministerio, a mí por lo menos, se me antoja muy, muy escasa y, sobre todo, respecto de la situación del abogado, creo que nos deja en una situación, si no igual, muy parecida a la que estábamos antes de esta propuesta de reforma. Bien, por tanto, iniciaré el análisis crítico de la actual Ley de Justicia Gratuita, mencionaré las novedades propuestas por el Ministerio, las sugerencias hechas por el Consejo General de la Abogacía en distintos informes. Los acontecimientos se han precipitado más aún si cabe y antes de ayer me mandó Luis un nuevo informe que ha presentado el Consejo a raíz de las propuestas de los distintos colegios con más novedades que entendemos deberían introducirse en la nueva o la reforma de la Ley de Justicia Gratuita. Y lo voy a hacer, además, dando una visión personal del tema. Insisto, quiero que quede claro, es una visión personal, mía, no es una visión ni del Consejo Regional ni del Consejo General. Lo digo a efectos de cualquier polémica que pueda surgir, que es una visión absolutamente personal, que lo único que pretende es estimular la reflexión y tratar de excitar, que yo creo que es la finalidad de esta ponencia, el debate con posterioridad a las exposiciones, tanto la mía como la de Aníbal, con la libre elección de abogado. Yo he dividido, siguiendo la sistemática de la Ley de Justicia Gratuita, he dividido mi exposición en 5 apartados: el ámbito personal de aplicación del derecho, los requisitos para la concesión del beneficio, el contenido material del beneficio de justicia gratuita, la extensión procesal y temporal del derecho a la asistencia jurídica gratuita y un cajón desastre que he dejado en último lugar y como quinto apartado de mi exposición, otras reformas que entiendo que deberían haberse acometido aprovechando que se va a reformar la Ley de Justicia Gratuita y que no ha acometido el Ministerio. Empezando por la primera de ellas, el ámbito de aplicación personal de aplicación del derecho. La primera de las cuestiones que llaman la atención en la ley es el tema de los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social. Como bien sabéis todos, a los trabajadores para procedimientos laborales o procedimientos administrativos en el que se estén ejercitando acciones para la efectividad de derechos laborales, pues prevé la ley que se deberá conceder la justicia gratuita a estos trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social sin necesidad de que acrediten insuficiencia de recursos. Pues bien, siempre se ha planteado por qué un trabajador, que ahora les hay algunos con sueldo de alto directivo y que se les considera trabajadores a todos los efectos, puede tener ese derecho a la asistencia jurídica gratuita, que no comprende solo el hecho de que se le designe abogado y procurador de oficio, que probablemente en estos casos no lo van a solicitar, sino el hecho de que en el caso de una eventual imposición de costas en el procedimiento no va a estar obligado al pago de las mismas. Pues bien, eso que nunca se ha comprendido por qué estaba así, pues es una de las primeras modificaciones que sí que se incluyen en el borrador de reforma por parte del Ministerio al modificar el artículo 2, apartado D, y en el que lo único que se ha hecho, en lugar de modificar para exigir esa insuficiencia de recursos, lo que se ha hecho es extraer de la actual ley esa excepción que había de que los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social no era necesario que acreditaran insuficiencia de recursos. Por tanto, sí que se plantea desde el Ministerio que estos trabajadores también deban acreditar insuficiencia de recursos para la designación de abogado o para la concesión, del beneficio de justicia gratuita. Y al hilo de la segunda cuestión que se me plantea, pero en esta creo que sospechosamente no entra el Ministerio, son las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Sigue estando incluido en la ley la exención de acreditar insuficiencia de recursos, es decir, la concesión por ley del beneficio de justicia gratuita a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Ya hace años se extrajo del ámbito personal de aplicación del derecho a las cajas de ahorros, pero sorprendentemente siguen las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. No se entiende tampoco muy bien por qué no se les ha excluido, dado que ni siquiera esa concesión del derecho por ley supone un blindaje frente a una eventual condena en costas, como he expuesto hace un momento, porque recordar que hay una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de marzo de 2005 que ya estableció que en el caso de una condena en costas a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, esa condena en costas y esa concesión del beneficio de justicia gratuita por ley no le exime del pago de esas costas procesales, por cuanto que dice el Tribunal Supremo, el artículo 36.2 de la Ley de Justicia Gratuita, que es el que establece esta cuestión, tiene circunscrito su ámbito de aplicación a aquellas personas a las que se exige en el artículo 2 de la ley la acreditación de insuficiencia de medios para litigar, terminando el Tribunal Supremo diciendo que las personas jurídicas públicas, por razones obvias, no pueden carecer de dichos medios.
Esto fue en el 2005. Igual en tiempos actuales a lo mejor hay que modificar esa coletilla final de que las personas jurídico-públicas no pueden nunca carecer de medios económicos. Otra de las cuestiones que se nos plantea en el ámbito personal de aplicación del derecho son los militares en la jurisdicción militar. Esta es una cuestión que no viene incluida en la Ley de Justicia Gratuita, viene en la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, una ley de 1987, en la que, por una interpretación de los artículos 10 y 102 de la ley, pues se entiende que los militares tienen derecho a la justicia gratuita sin necesidad nuevamente de acreditar insuficiencia de recursos para la defensa en aquellos procedimientos que se sigan en el ámbito de la jurisdicción militar. Bien, de igual manera que se excluyó a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, entiendo debería excluirse también y debería exigírseles, por tanto, la acreditación de insuficiencia de recursos a los militares, dado que, además, incluso los de rango inferior, cualquiera de ellos supera el módulo económico del doble del IPREM. Pues bien, esta modificación no se incluye en el borrador provisional. Entiendo que es por una imposibilidad técnica, bien establecido en una ley orgánica. La modificación es ley ordinaria y, por tanto, entiendo no debe producirse, pero sí sería aconsejable que se produjera ese cambio. Y el último de las cuestiones en cuanto al ámbito personal de aplicación del derecho, las personas jurídicas, un tema, creo que una de las mayores disfunciones en la Ley de Justicia Gratuita. El artículo 2c nos dice que podrá concederse el mismo cuando acrediten insuficiencia de recursos a asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas en el registro público. Y luego, en una disposición adicional segunda de la ley, se establece que, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, debe concederse a la Cruz Roja Española, a asociaciones de consumidores y usuarios cuando litigan en defensa de estos derechos de los consumidores y usuarios, y a las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa, dice la disposición adicional segunda, de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, en ningún caso de todo esto se debe deducir ni a una acreditante insuficiencia de recursos no se incluyen las personas jurídicas recogidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sociedades anónimas, sociedades limitadas o cooperativas. Y esto sorprende porque, con las últimas modificaciones tanto del Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 119, en el Código Penal se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, algo que a mí, por lo menos, me ha descolocado todos los conceptos básicos del derecho penal que teníamos hasta recientes fechas. Bien, pues se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en el 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se exige que, cuando no se hubiera designado abogado y procurador por parte de las personas jurídicas cuando comparecen a declarar como imputados, se les designará uno de oficio. Bien, aquí tenemos una disfunción importantísima. A quien se le designa de oficio, en ese caso, tiene necesariamente que llevar adelante la defensa penal de ese imputado, en este caso una persona jurídica, y, sin embargo, ya sabe desde el primer momento que no se le va a conceder en ningún caso la justicia gratuita. La mayoría de las sociedades que aparecen en esta situación y que no asignan profesionales son sociedades que están o bien en concurso o bien totalmente descapitalizadas e incluso en muchas ocasiones sin ninguna actividad. Entiendo que debería haberse incluido en el borrador provisional alguna previsión al respecto y, sin embargo, no se ha hecho ninguna. Tampoco se ha aprovechado esta reforma para esas Cruz Roja y asociaciones de utilidad pública que aparecen en la disposición adicional segunda se hubieran incluido ya directamente en el articulado. Bien, ahí dejo la cuestión y creo que debería regularse porque se origina un grave perjuicio a los abogados que, insisto, no van a poder cobrar ni del Ministerio a través del módulo de compensación ni tampoco del cliente en estos casos, con quien probablemente no va a tener ni contacto. El segundo de los grandes grupos a los que hacía referencia al inicio, los requisitos básicos para la concesión del derecho. La primera de las cuestiones, y creo que una de las quizá de las más obsoletas de la Ley de Justicia Gratuita, es el concepto de unidad familiar. Se sigue manteniendo en el artículo 3 que la unidad familiar la constituyen los cónyuges o el padre o la madre, en el caso de que estuvieran separados o divorciados, y así como los hijos menores de edad, dice, y no emancipados. Entiendo que esto es un concepto totalmente tradicional y anticuado de lo que es la familia. Hoy en día estamos encontrándonos, y creo que es casi más habitual que la familia tradicional, las parejas de hecho, inscritas o no inscritas, y en la que los hijos de la pareja o del matrimonio, según sean, mayores de edad, siguen viviendo en el domicilio, siguen contribuyendo a la economía familiar y, sin embargo, extrañamente en la ley se les excluye su cómputo de ingresos a la hora de calcular si entra dentro del módulo o no de la Ley de Justicia Gratuita. Pues bien, el borrador provisional sí que se hace eco de esta realidad, aunque lo hace de una manera
extremadamente parcial y plantea una modificación del artículo 3 de la ley para incluir dentro del concepto de unidad familiar también, aparte de cónyuge, padre o madre en el caso de separados, incluye a las parejas de hecho inscritas. Y además establece en un apartado siguiente que los ingresos de los hijos mayores de edad que convivan con alguno de sus padres se computará dentro de su unidad familiar. Bien, creo que esta propuesta sigue siendo muy alejada de la realidad social. No se incluyen a las parejas de hecho no inscritas, tanto en todo el derecho de familia, Código Civil y Derecho de Familia. Todos estamos acostumbrados a que siempre se habla de cónyuges o personas unidas por análoga de relación de afectividad. Bien, entiendo que ese debería ser el concepto que hubieran tenido que incluir en la Ley de Justicia Gratuita y no simplemente parejas de hecho inscritas. Y además, la cuestión de computar en la unidad familiar los ingresos de los hijos mayores de edad entiendo que genera una clara y evidente desigualdad siempre en perjuicio de los padres. Es decir, se está diciendo que en la unidad familiar de los padres se van a incluir, a efectos del cómputo, si llega al módulo del doble del IPREN que establece la ley, se van a incluir los ingresos de los hijos mayores de edad que convivan, pero no al revés. Es decir, si es el hijo quien solicita la justicia gratuita, el hijo, su unidad familiar, es él exclusivamente, no son sus padres porque no aparecen incluidos como tales en la ley. Por lo tanto, solo van a ser sus ingresos, teniendo un claro beneficio, en este caso, digo, en perjuicio del padre, el hijo mayor de edad que conviva. Por eso, una de las cuestiones que se le planteaba al Ministerio es definir la unidad familiar, por ejemplo, como lo ha hecho, creo que es Cataluña, el Consejo de Abogados de Cataluña, definir la unidad familiar como la constituida por los cónyuges o parejas unidas por análoga relación de afectividad, así como los ascendientes y descendientes que convivan con aquellos hasta el segundo grado en línea recta, con independencia de su edad, dado que todo ello constituye realmente una unidad económica, que es de lo que se trata a través de la Ley de Justicia Gratuita. Otra de las cuestiones en este apartado son los medios económicos computables. El artículo 3 habla de los ingresos de la unidad familiar, pero no distingue si son ingresos brutos o netos. Siempre se ha hecho una interpretación en base al artículo 5 de la ley que establece una posible concesión del beneficio de justicia gratuita por razones excepcionales en atención a cargas familiares o cargas económicas y, interpretando ese artículo 5, a sensu contrario, se ha entendido que entonces lo que se estaba requiriendo eran los ingresos brutos, porque para descontar o para tener en cuenta esas cargas económicas de la unidad familiar ya estaba el artículo 5. Bien, pues sensible con esta cuestión, sí que plantea el Ministerio y solventa esta duda, estableciendo que deben ser los ingresos brutos de la unidad familiar. Otra de las modificaciones, aunque yo creo que más técnica que de fondo, es el cambio de todas las referencias hechas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita al salario mínimo interprofesional por el índice público de renta de efectos múltiples y el llamado IPREN. Y entiendo que no tiene trascendencia práctica ninguna, ya que el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, ya establecía en su apartado 3.2 que cualquier referencia que se hiciera en una norma del Estado al salario mínimo interprofesional debería entenderse hecha al IPREN. Dentro de estos medios económicos, otra de las cuestiones que plantea muchas dudas, los signos externos. Siempre se ha planteado desde el Consejo la indefinición legal que suponía eso de signos externos, aquellos que, desmintiendo la declaración del solicitante, revelen que éste dispone de medios económicos. Bien, pues el legislador, acogiendo nuevamente de forma parcial y yo creo que prácticamente sin ningún contenido esa reclamación por parte de la abogacía, pues establece en el borrador provisional una coletilla en el artículo 3 donde dice que deberá tenerse en cuenta que el solicitante carezca de patrimonio suficiente. Bien, no hemos obtenido ningún cambio. De los signos externos hemos pasado al patrimonio suficiente, un concepto jurídico indeterminado exactamente igual y que nos mantiene en la misma indefinición que estábamos hasta la reforma que se pretende. Y otra de las cuestiones en los medios económicos computables, y creo que quizá de especial complejidad, es el tema de las litis expensas. En el artículo 3.3, a pesar de mantenerse esa valoración de forma individual de los ingresos económicos cuando existan intereses contrapuestos familiares por parte del solicitante, pues bueno, en el borrador provisional se pretende exigir además que en este caso se soliciten siempre las litis expensas, lo cual es sorprendente porque si el artículo 1318 del Código Civil establece como una posibilidad el pedir las litis expensas, no se puede entender que ahora en una reforma de la Ley de Justicia Gratuita, no del Código Civil, se exija lo que era un derecho, se establezca como una obligación por parte de quien además debe acceder a la justicia gratuita. Y es que además la redacción es
yo creo que errónea, porque parece hacerse depender esa solicitud de litis expensas de la concesión del beneficio de justicia gratuita, de tal manera que quien solicita la justicia gratuita, si no ha pedido litis expensas, en casos de intereses familiares contrapuestos, debería denegársele el beneficio. Entiendo que esto supone una clara vulneración de derechos y que debe eliminarse de ese borrador de reforma cara a una reforma definitiva. Y la última de las cuestiones, respecto a los medios económicos, los colectivos más desfavorecidos, lo llamo yo. Como sabéis, la orden del Ministerio del año 97 exigía un informe de medios económicos al letrado, informe de medios económicos que no es vinculante para la Comisión, lo cual no se puede entender para qué se hace ese informe económico si luego no es vinculante para la Comisión. Pues bien, esta misma situación, esto en los casos del detenido, preso o imputado en procedimiento penal. Pues bien, esta misma situación yo entiendo que se produce también respecto de los extranjeros y de las personas internas en un centro penitenciario, y a mí se me ocurría que una posible solución a estos supuestos en los que el solicitante de justicia gratuita no tiene carece de medios económicos en la misma medida en que carece de interés por facilitar sus datos económicos o su documentación económica a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, yo entiendo que una buena reforma sería incluir en la ley la obligatoriedad de ese informe de medios económicos, tanto en procedimientos penales, vigilancia penitenciaria y extranjería, y establecer el carácter vinculante de ese informe de medios económicos para la Comisión, por supuesto, salvo que, a través de los medios que se le aportan a las diferentes comisiones y colegios, salvo que se acreditara que el solicitante posee medios económicos suficientes como para no ser merecedor del beneficio de justicia gratuita. El tercero de los grandes apartados que yo reseñaba, el contenido material del derecho. La primera de las cuestiones que se nos plantea es la de los imputados en el procedimiento penal, una cuestión también meramente formal. Ya me están llamando al orden, con lo cual voy rápido. Es una cuestión, digo, meramente formal, porque en la ley se habla de la asistencia letrada al detenido preso y no se hace referencia en ningún caso al imputado, que también deberá necesariamente ir asistido de abogado en su primera declaración en el juzgado. Por tanto, entiendo, debería incluirse esa mención también al imputado. Más controvertida es la cuestión de la acusación particular en los procedimientos penales. Ya sabéis que el artículo 20 de la Ley Integral de Violencia de Género y el 3.5 de la Ley de Justicia Gratuita sí que prevé expresamente la posibilidad de concesión del beneficio a las víctimas de violencia de género para formular la acusación, pero, sin embargo, interpretando estos dos artículos, no procedería para ejercer la acusación particular en procedimientos penales. Bien, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que yo creo que de todos es conocido, de 21 de enero de 2008, que sí que reconoce que en el supuesto de que el solicitante del beneficio quiera ejercitar la acusación particular en un procedimiento penal, deberá concederse la justicia gratuita si reúne los requisitos establecidos en la ley y designársele abogado y procurador de oficio. Pues bien, tampoco aquí el Ministerio incluye en el borrador la asistencia al perjudicado que quiera personarse en un procedimiento penal como acusación particular. También otra de las novedades es la mediación intraprocesal, acorde con la propuesta del legislador, en la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, pues se incluye en el borrador provisional del Ministerio la mediación, pero en el artículo 6.1, pero se habla únicamente de la mediación intraprocesal, lo cual entiendo que es una nueva reforma de todo punto escasa, ya que no incluye la mediación extraprocesal, que es la que probablemente evitaría la existencia de procedimientos judiciales posteriores, y además nos acompaña esa reforma con la consecuente modificación del anexo 2, que establece los módulos de compensación económica, para incluir cómo se retribuiría en ese caso al mediador. Y otro de los aspectos económicos, las tasas y depósitos judiciales. Se establece una exención del pago de depósitos, algo que resulta sorprendente porque si las tasas están solo previstas para personas jurídicas, no tiene mucho sentido que ahora se incluya en la ley la exención del pago de las tasas, salvo, como ayer ya nos adelantaron en la presentación del Congreso, salvo que esté ya a punto una modificación donde se van a incluir a las personas físicas. Y de esta manera se les va a excluir del pago de las tasas a los beneficiarios de justicia gratuita para el planteamiento de la demanda, pero luego esta reforma nuevamente es parcial porque se plantea una modificación de los apartados 8 y 9 del artículo 6 para establecer una reducción del 80% o del 100% según los ingresos económicos para la interposición de recursos en los procedimientos judiciales. Y la última de las cuestiones económicas, el abono de los honorarios de peritos,
con una especial referencia al contador partidor y el administrador concursal, porque el artículo 6.6 de la ley establece la pericial gratuita en el proceso a quien tenga justicia gratuita, pero se habla exclusivamente de peritos. Aquí, aunque tradicionalmente se ha entendido que el contador partidor se le consideraba a estos efectos como perito y en estos supuestos en que fuera designado en un procedimiento de oficio debería cobrar del Ministerio de Justicia, de la gerencia correspondiente, recientemente estamos viendo ya autos de los diferentes juzgados donde dicen que los honorarios del contador partidor es un gasto que debe atender las partes, es un gasto del procedimiento y de las operaciones divisorias y que, como en sentido estricto no es un perito, pues no debe considerárselo como tal. Bien, nuevamente yo creo que debería incluirse en la reforma esta referencia tanto al contador partidor y amplío yo un poco más también al administrador concursal, dado que también se incluye ahora en la ley concursal, se incluye también el concurso de personas físicas y no solo personas jurídicas. Respecto de la extensión temporal de derecho, la duración procesal, voy a ir muy rápido por razones evidentes de tiempo. Se establecía que hasta la existencia de una resolución firme y 2 años, y la ejecución, aunque luego la intervención del letrado se limita solo a los 2 años. Pues bien, entiendo que quizás, dado que en los distintos juzgados y tribunales la ejecución es un procedimiento judicial independiente y se inicia por demanda, debería quizá modificarse la ley para establecerlo como un procedimiento independiente en el que nuevamente hay que solicitar justicia gratuita y que se estableciera en el módulo también la compensación económica por tal intervención. Respecto de la duración temporal, muy poco que decir. Nos ocurren los supuestos en los que existe un procedimiento de familia o un procedimiento penal donde la ejecución se dilata en el tiempo o se plantea bastante después de obtenida la sentencia y puede ocurrir que el beneficiario de justicia gratuita haya cambiado la situación económica y no prevé la ley que debería hacerse en esos supuestos. Entiendo que debería hacerse una limitación temporal para volver a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La insuficiencia económica sobrevenida, que son los supuestos de denegación del derecho por procedimiento iniciado, si bien en la ley se establece 2 excepciones, que es en la instancia cuando se acredite que las circunstancias para obtener beneficios sobrevinieron con posterioridad a la solicitud inicial en la demanda o contestación, y lo mismo ocurre en la segunda instancia cuando se quiere plantear la solicitud vía de apelación y no se solicitó el beneficio de justicia gratuita en la primera instancia. Pues bien, no se establece en la ley si esa concesión es con efecto retroactivo, es decir, ex tunc o ex nunc, desde el momento actual en que se solicita. Y bueno, aquí el legislador sí que es sensible a esta cuestión y la solventa, estableciendo que el reconocimiento del derecho por circunstancias sobrevenidas no tendrá en ningún caso carácter retroactivo. El cuarto de los grandes apartados, el procedimiento para el reconocimiento del derecho. La primera de las cuestiones es el archivo por falta de documentación. Siempre hemos entendido, al menos en el Colegio de Valladolid, que este archivo supone una clara indefensión para el solicitante, porque en la ley no se prevé ningún tipo de recurso para el archivo cuando el Colegio de Abogados requiere al solicitante por 10 días para que cumplimente los datos económicos y la documentación aportada y no lo hacen en el indicado plazo. Pues bien, como no hay recursos, yo entiendo que lo que debería modificarse en la ley no es ese archivo, sino establecer que se le deniegue por no haber aportado la documentación, y más aún en consonancia con la propuesta de modificación que establece el Ministerio, porque se está dotando de unos medios informáticos y a las diferentes administraciones para acceder a los datos económicos del solicitante. Por tanto, debería denegársele por este motivo para no generar la indefensión y poder, vía de recurso, aportar la documentación requerida. La insostenibilidad de la pretensión es un tema también que ha planteado mucha polémica durante todos los años. Los supuestos en los que quien solicita la insostenibilidad de la pretensión es el demandado en los procedimientos o la parte recurrida. Bien, siempre creo que los distintos colegios, por lo menos así lo ha hecho el de Valladolid, y yo creo que todos, se ha planteado que en esos procedimientos no debería en ningún caso y debería establecerse legalmente la imposibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión, porque la defensa en un procedimiento, sea civil, contencioso, administrativo o social, siempre es defendible, aunque sea incluso para un supuesto de allanamiento, manteniendo los derechos del beneficio.
Paso de esta manera a otra cuestión que hablaba Luis Nieto, las obligaciones profesionales, porque el artículo 23 de la Ley de Justicia Gratuita establece que los profesionales adscritos a los servicios de asistencia jurídica gratuita desarrollarán su actividad con total libertad e independencia y, sin embargo, en la modificación de la ley se propone por parte del Ministerio una obligación a los abogados y procuradores no solo de informar del contenido, extensión y consecuencias del beneficio, sino que además se les exige o se les pretende exigir, esperemos que la reforma no llegue a buen fin, denunciar las situaciones de abuso del derecho de los solicitantes de justicia gratuita. Creo que, acorde con el deber de secreto profesional, lealtad del abogado con el cliente y principio de confianza, en ningún caso se le debe exigir esta obligación al profesional y debe ser, además, en los supuestos de abuso, la propia Comisión Provincial, que es la que conoce de todas las solicitudes de justicia gratuita, la que deba realizar ese control y esas denuncias. Y otra de las cuestiones, creo que una de las exigencias mayores que se han planteado siempre desde el Consejo es el comité de consultas, y con esto ya prometo terminar y dejar el resto para el debate. Se plantea siempre desde la abogacía, y así se hizo en el cuarto encuentro de Jornadas Estatales de Justicia Gratuita, que se celebró en Pamplona en noviembre de 2010, se ha solicitado que, dado el carácter provincial de las comisiones de justicia gratuita y la inexistencia de un órgano superior, algún mecanismo para unificar los criterios de las distintas comisiones. Lo que no puede ser es que en cada provincia y en cada comunidad autónoma haya una comisión con unos criterios absolutamente diferentes, con la misma ley se interprete de forma distinta. Bien, pues el legislador pretende acoger también esta petición, pero nuevamente lo hace de forma parcial y creo que errónea, porque aunque crea este organismo llamado Comité de Consultas, donde las comisiones podrán consultar supuestos de interpretación del capítulo 1 de la Ley de Justicia Gratuita, sin embargo se crea ese comité prácticamente sin intervención de la abogacía española. Solo va a haber un representante de la abogacía cuando la carga mayoritaria del expediente de justicia gratuita y del turno de oficio corresponde a los abogados, y porque además establece el carácter vinculante de ese comité de consultas, con lo cual lo que está haciendo vía creación de ese comité de consultas, lo que está es dotando a de potestades reglamentarias, de tal manera que, siendo vinculantes las consultas, se va a plantear problemas muy claros a los colegios desde el momento en que, frente a las resoluciones de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, cabe recurso ante el juzgado de primera instancia o de instrucción que conozca del asunto, y que va a tener un criterio, porque frente a esa resolución no cabe recurso ninguno, salvo el amparo ante el Constitucional. Pues bien, sin embargo, el colegio se va a ver obligado a dictar determinadas resoluciones, incluso en contra del criterio de sus juzgados, dado que las resoluciones del Comité de Consultas van a ser vinculantes, pero, insisto, vinculantes solo para las comisiones provinciales de justicia gratuita. Con esto concluyo. Como conclusión, pues alabar de la posible reforma el mantenimiento del sistema, que, como insisto, ayer dijo Carlos Carnicer, es el mejor de los posibles. Creo que, aunque en la ley se dice que hay que abordar una reforma integral, no se ha abordado en todos sus extremos. Se recogen una mínima parte, yo creo que muy pequeña, de las exigencias que ha hecho la abogacía española. Y esa vocación racionalizadora que dice en el preámbulo de esa propuesta de reforma de la ley, que permita reducir costes y litigiosidad, creo que lo que está haciendo es una importante e inaceptable merma de derechos para el ciudadano, tratando de disuadirle en todo momento de acceder a la justicia vía tasas judiciales o vía exigirle determinados requisitos a mayores para la interposición de los recursos en los procedimientos. Y otra ya Aníbal es el que va a tratar el tema de la libre elección del letrado. Creo que es una de las apuestas mayores del Consejo desde hace 5 años que he sido en Ponferrada. Yo confieso mi escepticismo por el sistema de libre elección del letrado en el turno de oficio. Siempre se lo he dicho así a Luis, se lo he manifestado a Aníbal. Me cuesta ver el sistema, pero reconozco que con el entusiasmo que ha planteado Aníbal y la ponencia con el desarrollo de los últimos 5 años, quizá a lo mejor haya que empezar a plantearse la implantación de ese sistema que, como dijo ayer Carlos Carnicer, pues parece que va a ser el próximo bastión de la justicia gratuita. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, por tu esfuerzo de concreción también, porque aunque la reforma, desde luego, el borrador se queda bastante corto, pues tiene muchos aspectos y, lógicamente, a poco que se detalle, pues es complicado. También es importante que luego haya coloquio, que haya debate, y también aprovecho para recordar, antes de que me lo haga Teresa Vicario, que luego esta tarde en el foro también se pueden llevar las preguntas también en materia de justicia gratuita que se quieran plantear en el foro. Lo único que hay que plantearlas por escrito para que la mesa de dicho foro pues pueda luego seleccionar las que quiere plantear. Ya sin solución de continuidad, Aníbal, muchas gracias también por la ponencia y tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, decano de Ávila, compañeros del Consejo. En primer lugar, agradeceros la amabilidad de permitirme intervenir en este congreso como ponente, al contrario de lo que sucedió en Ponferrada, en el que tuve ocasión de hacer mucho trabajo de a pie y de calle, pero evidentemente no de intervenir en ponencias. Os felicito al decano de Ávila, a toda su Junta de Gobierno y a todos los compañeros de Ávila porque habéis organizado un magnífico congreso. Un congreso en el que hay muchas diferencias con Ponferrada, entre otras cosas porque el de Ponferrada lo desarrollamos entre los días 10, 11 y 12 de mayo del año 2007. No vivíamos en una época de crisis, de tremenda crisis económica como la que vivimos en la actualidad, lo cual no hace sino realzar la magnificencia de este congreso que habéis conseguido organizar, que es realmente espectacular. Nos hemos sentido, además, en estos ya día y medio que llevamos en Ávila, muy queridos, muy acogidos, y en ese sentido también os felicito a todos, porque eso es una parte muy importante de la convivencia de la abogacía de Castilla y León que pretende conseguir la organización de estos congresos. Es un orgullo para la delegación de Ponferrada y para la del Colegio de Abogados de León al que pertenecemos el haber sido precisamente a la ciudad de Ávila a quien hayamos traído la antorcha congresual de los congresos de la abogacía, porque efectivamente en Ponferrada se desarrolló el primer congreso de la abogacía de Castilla y León y habéis tenido el honor y el privilegio de celebrar en la ciudad de Ávila y además estamos viendo que con enorme éxito este segundo congreso de la abogacía. Únicamente me vais a permitir que os diga que hay una cosa en la que habréis empeorado en la organización del congreso, y es que en el de Ponferrada, el día 11, que también era viernes, igual que lo es en el día de hoy, era uno de aquellos días en los que los viernes todavía no eran malditos, como está pasando en los últimos 9 meses, pero allí tuvimos el honor y el privilegio de oír una conferencia magnífica que nos impartió Luis Nieto. Hoy, lo siento por vosotros, pero no vais a tener un ponente de esa altura y de esa capacidad. Os vais a tener que conformar conmigo. Pero bueno, espero hacer lo que pueda. Muchas gracias. Vivimos tiempos especialmente difíciles y basta para ello con hacernos un poco eco de lo que fueron ayer 2 de las intervenciones que tuvimos a lo largo del Congreso y que modifican parcialmente el contenido de mi ponencia, en la que sí que voy a tratar de respetar los tiempos, pero perdona, las notas no eran mías, me limité a ser un mero pasador de ellas. Estas sugerencias y estas afirmaciones que se vertieron ayer en el curso de la sesión inaugural, una de ellas era de nuestro presidente, cuando habló de la singularidad del sistema de beneficio de justicia gratuita en el derecho español, que efectivamente no tiene parangón en la legislación mundial. Y la otra de las afirmaciones que me movió un poco a la reflexión fue la que hizo el director general de Relaciones con la Administración de Justicia cuando puso de manifiesto que el Ministerio de Justicia, tanto directamente como a través de las comunidades autónomas que tienen descentralizado el servicio, había hecho aportaciones superiores a los 200 millones de euros al servicio de beneficio de justicia gratuita, al turno de oficio. Las dos afirmaciones nos tienen que llevar a hacer una profunda reflexión, y más en estos tiempos en los que la abogacía, en cuanto campo externo y también campo libre, se está sintiendo tan atacada desde los círculos de poder, porque en algún sitio tienen que descargar lo que no son sino culpas propias de la deficiencia de quienes nos gobiernan y de quienes legislan. Y en este sentido, lo más fácil es tirar balones fuera e imputar las culpas a los que estamos en extrarradios, fuera de los muros del poder. Así, hemos visto cómo se ha atacado a la abogacía vía indicar que las cosas no funcionan porque es que hay un mes al año que no se trabaja, que es el mes de agosto, y sugerir que este mes hay que convertirlo en un mes hábil. Bueno,
Yo quizás sea uno de los últimos meses de agosto que he podido hacerlo. He dedicado un tercio a viajar por Italia, el otro tercio a llevar y traer a mis niños a los campamentos de inglés y a un poco de playa, y he dedicado el otro tercio a trabajar en mi despacho, a preparar los juicios que tenía en septiembre y también a poner al día la facturación de mi despacho, porque el día 3 de septiembre, que era el primer día hábil del mes, aquellos clientes a los que no le hubiera facturado tendrían que soportar un gravamen del 3% más de lo que tendrían que haber pagado en el tiempo en que se concluyeron mis servicios. Y ese fue un trabajo intenso y que exigió que en el mes de agosto yo no trabajase. El día 3, que era lunes, tuve un juicio que duró toda la mañana. Y a lo largo del mes de septiembre creo que solamente hubo 2 días hábiles en la ciudad de Ponferrada en los que no tuve señalamientos. Pero hubo una cosa que me pasmó y que me llamó la atención poderosamente. Salvo el juicio del día 3, que se celebró en el juzgado número 3 de Ponferrada, cuya titular había tomado posesión en el mes de julio, ninguno de los otros juicios que celebré en el mes de septiembre se celebró ante ninguno de los magistrados titulares del juzgado, de los juzgados, del respectivo juzgado. Todos ellos estaban servidos provisionalmente por jueces suplentes. Obviamente, esto implicaba que en agosto se debería de haber estado trabajando. Bueno, pues yo tengo unas cuantas sentencias pendientes de antes del mes de agosto. Solamente se me ha notificado a lo largo de septiembre una sentencia, y lo fue la primera semana de septiembre. Quiero entender que quedó puesta en el mes de agosto. Tenía 4 folios. 3 de ellos resumían extraordinariamente lo que habían sido las alegaciones de la parte demandante y las alegaciones de la parte demandada. La mitad del 4º folio se dedicaba a acoger una excepción procesal que no había sido invocada por ninguna de las partes, con lo cual ya se obvió la entrada en el fondo del asunto. Y esta es en realidad la situación de la justicia española. La culpa de lo que está pasando no la tiene en absoluto ni nunca la ha tenido la abogacía. La tiene una mala gestión y una mala concepción del sistema y el agua que hacemos por todos lados, tal como tenemos organizado este invento en el que se ha convertido realmente la Administración de Justicia. Y lo que nos lleva a reflexionar, además, que realmente no necesita este país para que la Administración de Justicia que funcione, que tengamos 12 meses al año hábiles. Es que no necesitaríamos ni siquiera tener 11 meses al año hábiles. Si es que todos sabemos que con 10 meses o incluso menos hábiles de verdad al año estarían resueltos los problemas de funcionamiento de la Administración de Justicia y cubiertas sus necesidades. Pero la abogacía, todas estas cosas, no las dice públicamente porque tampoco quiere afectar la imagen que se está transmitiendo de la Administración de Justicia. La abogacía ha ido mucho más por delante y ha actuado con una enorme generosidad en todos los campos que le han correspondido. Y reflejo de ello lo fue, por ejemplo, en aquel ya lejano año 2007, la ponencia de Luis, en la que de una manera clarividente y también muy osada y valiente planteó en el Congreso de Ponferrada la posibilidad de que se estudiase la implantación del sistema de libre designación del abogado del turno de oficio en el ámbito civil. La delegación de Ponferrada, como no podía ser de otra manera, recogió el testigo y además lo hizo entendiendo que era nuestra obligación moral el hacerlo, dado que el Consejo había confiado en nosotros en la organización del primer Congreso de la Abogacía Regional de Castilla y León. Y así lo hicimos. No habían pasado ni siquiera 8 meses, en concreto el día 3 de enero del año 2008, convocamos a todos los colegiados de la delegación a una asamblea en la delegación de Ponferrada, una vez autorizados para ello por el Colegio de Abogados de León al que pertenecemos, y trasladamos esta intención y las inquietudes que sentíamos en aquel momento acerca de la posibilidad de poner en marcha esta iniciativa. A día de hoy han transcurrido 5 años y os adelanto ya, aunque luego quizás lo reitere a lo largo de mi intervención, que afortunadamente las evaluaciones que hemos recibido de los ciudadanos que han acudido a nosotros en solicitud del beneficio de justicia gratuita y del funcionamiento del turno de oficio en Ponferrada reciben por parte de los justiciables la mayor de las calificaciones.
El reconocimiento social que ha recibido como consecuencia de ello la abogacía de Ponferrada, del Partido Judicial de Ponferrada, ha sido extraordinaria y la satisfacción por parte de todos los abogados que componen la delegación absolutamente plena. En este sentido, puedo resumiros y deciros que no hemos recibido ni una sola queja de ningún ciudadano en relación con la actuación del abogado de oficio por él elegido. Pero todavía va mucho más allá los resultados de este sistema. Y es que tampoco se ha producido ni una sola renuncia por parte de ninguno de los abogados que ha sido elegido a asumir la defensa del ciudadano que ha demandado sus servicios. Y, finalmente, y lo que también es muy importante, no se ha producido ni una sola queja de ninguno de los colegiados adscritos al turno de oficio acerca del funcionamiento de este sistema. Estos resultados, evidentemente, no se alcanzaron al azar y es cierto que quizás al principio, y os voy a contar por qué, pecamos de cierta ingenuidad. Creímos que quizás la organización de un sistema sí requería indudablemente mucha transparencia, el hablar con los colegiados, el pulsar y conocer su opinión, pero en un momento dado quizás nos faltó tener en cuenta que teníamos que ir un poco más allá y colocarnos un poco en la piel del ciudadano. Y por esa razón, durante la primera quincena del mes de febrero, que fue cuando se inició la puesta en marcha de este sistema de libre designación, se produjo un hecho paradójico, porque era un hecho absolutamente inesperado. Nosotros contábamos con tener un índice de designación libre de abogado de confianza por parte de quien demandara el beneficio de justicia gratuita muy próximo a los que eran objeto de designación, por ejemplo, en los seguros de defensa jurídica de las compañías aseguradoras. Y nos vimos notablemente sorprendidos por el hecho de que en esa primera quincena de febrero prácticamente la mitad de las designaciones habían correspondido a letrados de confianza de quien los designaba. Y este hecho no nos pareció en absoluto normal, con lo cual preguntamos de inmediato al personal auxiliar del colegio cómo se estaban realizando esas designaciones y si había o conocían ellos alguna de las explicaciones que pudieran motivar eso que considerábamos una desviación del sistema por imprevista. Y efectivamente no fue difícil saber cuál era la causa. Y es que la causa es que junto al papel, el documento que se le hace entrega y se le sigue haciendo entrega a día de hoy a todos los que solicitan abogado de turno de oficio, en el que se les advierte por escrito y expresamente que la delegación de Ponferrada les concede el derecho a la libre elección de abogado dentro de los que estén incluidos en la lista del turno de oficio, se le facilitaba un listado de todos los abogados disponibles. Y aquí residió un poco, y es donde os digo yo que pecamos de ingenuidad. Porque así como hubo un total en esa quincena de febrero de 15 designaciones de abogado, 2 de ellas fueron claras y precisas y determinadas a un concreto abogado. Pero las otras 13 tuvieron una serie de condicionantes y de causas de lo más variopintas. La mayoría de ellas, sobre todo, a través de la tecnología digital. Con algo así como, bueno, yo cierro los ojos, voy a posar mi dedo y donde caiga mi dedo, ese abogado es el que elijo yo. O yo quiero, no un abogado, quiero una abogada y que su nombre empiece por B. Cosas de ese tipo. Con lo cual, evidentemente, la delegación de Ponferrada entendió que esos no eran los fines para los que pretendía la implantación de la libre elección de abogado. Lo que pretendíamos era igualar en derechos y en posibilidades a aquellos ciudadanos que acudían a nosotros sin disponer de medios económicos suficientes para afrontar la elección de un abogado, posibilidad que sí tiene cualquier persona que disponga de medios para asumir esa circunstancia. Pues bien, como os digo, no habían pasado siquiera 15 días y se corrigió de inmediato el sistema porque fue tan sencillo como seguir advirtiendo a quienes demandaban el beneficio de justicia gratuita que tenían la posibilidad de designar abogado de su elección, retirar el listado y solicitarle que simplemente facilitaran al personal auxiliar del colegio algún dato que permitiese la identificación del abogado que querían, su nombre, su dirección aproximada, aunque lo fuera, alguna característica física que le pudiera diferenciar. Es decir, cualquier sistema que permitiese identificar perfectamente al abogado que pretendía el ciudadano en cuestión. Y con ello quedó completamente solucionada la cuestión. A partir de ahí han transcurrido, como os digo, más de 5 años
El porcentaje de ciudadanos que han elegido libremente abogado ha oscilado en el orden entre el 14 y el 20%, el 14 el año que menos, el 20 el año que más, y creemos que con eso ha quedado perfectamente cumplidos los fines que perseguíamos. Pero para ello, aparte de estas reuniones previas y de la aprobación del censo colegial, en aquel momento teníamos 84 abogados inscritos en el turno de oficio civil, también se hizo preciso hablar con ellos y llegar a una serie de acuerdos básicos y de criterios que permitieran una organización racional del servicio. Y en ese sentido yo creo que ahí está fundamentalmente el acierto del sistema tal como ha sido implantado en la ciudad de Ponferrada, en el Partido Judicial de Ponferrada. El primero de ellos fue el acuerdo de que efectivamente los beneficiarios del beneficio de justicia gratuita pudieran elegir abogado de entre los adscritos a este servicio, que en aquel momento eran 84, a día de hoy son 87. Pero ello acompañado con una pequeña precaución, y es que ningún abogado pudiera recibir más de una designación por trimestre ni más de 3 al año. ¿Por qué? ¿Por qué este número tan curioso? Bien, pues muy sencillo, porque previamente a poner en marcha el sistema hicimos rigurosos estudios estadísticos y comprobamos y advertimos que la media de designaciones que recibía cada abogado en el turno de oficio era de 3,2 al año. Os explico lo de 3,2. No partíamos a ningún beneficiario, sino que simplemente las listas no empezaban el día 1 de enero de cero, sino que seguían corriendo correlativamente tal como hubieran acabado el año anterior. Por esa razón salía esta cantidad de media. Pues bien, esta precaución y esta prevención se introdujo en el sistema básicamente para proteger los derechos de quienes pensábamos que podían ser quizás la parte más perjudicada o desamparada con la implantación del sistema, que eran los abogados jóvenes de la delegación, por ser menos conocidos. Curiosa y paradójicamente, quizás aquí pusimos un exceso de celo, así como en el otro error quizás nos pasamos de ingenuos, aquí quizás nos pasamos de celo, porque en estos 5 años las tablas estadísticas lo que revelan es un dato muy llamativo. No hay ninguna desviación estadística en las designaciones. Porcentualmente no se designan en la delegación más abogadas que abogados y viceversa, no se designan más abogados jóvenes que más abogados más mayores, ni viceversa. Es decir, no ha habido ninguna desviación que no responda a lo que es nuestro censo colegial. Por tanto, no ha habido necesidad alguna de que se utilice esta cautela de la limitación de designaciones. En segundo lugar, una vez designado un abogado y aceptada por éste la designación que se le hacía, que como os he dicho nunca ha sido rechazada por ninguno de los colegiados de la delegación de Ponferrada, de inmediato se le retira de la lista de abogados disponibles en el turno de oficio hasta el siguiente trimestre. Y en caso de que un ciudadano no haga uso de esta facultad que se le concede de libre designación, lo que se procede es a la designación por riguroso orden de lista, igual que se venía haciendo y se está haciendo en todos los juzgados de Castilla y León hasta la fecha. En tercer lugar, también se estimó necesario y además justo que como contrapartida a esta posible elección de abogado por el ciudadano se añadiese otra prevención más que nos protegiese a nosotros los abogados, y era el conceder la facultad a todos los abogados designados de que en aquellos casos que un ciudadano les eligiese para llevar su defensa, en caso de haber intervenido en los 5 años inmediatamente anteriores a favor o en contra de quien demandaba sus servicios, pudiesen, sin alegar ninguna clase de causa, el decir que no querían asumir su defensa. ¿Por qué? Pues porque lo que tratábamos de evitar en todo caso es que hubiera abogados sobrecargados con ciertos clientes que podían incurrir en una notable pesadez o en ser realmente un lastre y una carga para el abogado, porque todos hemos vivido esas situaciones. En cuarto lugar, acordamos también que los datos de libre designación se recogerían en tablas estadísticas que son de inmediata y libre consulta por todos los colegiados que lo deseen, pertenezcan o no al turno de oficio, para que se compruebe con absoluta transparencia que no hay ningún tipo de desviación en las designaciones. En quinto lugar, se decidió confeccionar un informe periódico y semestral del funcionamiento de acceso del turno para todos los colegiados, pero también del que se ha dado cuenta periódicamente al Consejo de la Abogacía de Castilla y León y, como no, a nuestra Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de León. Y, finalmente, como punto sexto, se acordó en aquella asamblea la expresa convocatoria de una nueva asamblea un año después,
para la evaluación por parte de todos los colegiados que formaban parte del turno de oficio civil para que decidiesen si continuábamos con el sistema o, por el contrario, lo dejábamos sin efecto y volvíamos al sistema anterior. En la primera de las asambleas, la celebrada, como os digo, el día 3 de enero de 2008, hubo del orden de los 84 unos 14 o 15 colegiados reticentes a la puesta en marcha de esta iniciativa. En la asamblea, que se celebró un año después, no solo no hubo una voz discrepante, sino que buena parte de aquellos que se habían manifestado un año antes en contra de la iniciativa nos rogaron y nos aconsejaron que se continuase con ella, porque la experiencia no podía haber sido mucho más positiva de lo que lo fue. Para la ordenación del sistema se hizo imprescindible una actualización del Reglamento Interno de Funcionamiento del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de León, y a ese fin se modificó el artículo 7.3. Solamente fue necesario modificar un párrafo, que es el artículo 7.3 del Reglamento de Régimen Interno del Colegio, y con ello quedó perfectamente habilitado y legalizado el sistema que se había implantado en la delegación de Ponferrada. Para concluir ya, deciros que en los últimos 4 años hemos notado un notable incremento de las solicitudes de abogado en el turno de oficio civil, mientras que permanece bastante estable el número de colegiados que prestan el servicio y que actualmente no son los 84 iniciales, sino que son 87. En cambio, en cuanto a las cifras de los demandantes de justicia gratuita, que me imagino que esto será algo que también se ha repetido en toda Castilla y León, pasamos de un total de 278 designaciones en el año 2008 a 480 en el año 2011. Todo esto nos está haciendo llevar a la delegación de Ponferrada a la reflexión de que sería conveniente que revisemos de nuevo el sistema, porque ahora con este número de designaciones corresponden aproximadamente 5,3 designaciones a cada colegiado del turno de oficio civil de la delegación, con lo cual podríamos variar el número de designaciones permitidas a 4, como máximo una por trimestre. No alteraríamos en nada el sistema, y todo ello lo que haría es, sin duda alguna, probar no solo el dinamismo de la concepción que hemos hecho de esta posibilidad, sino también su elasticidad, que nos permite adaptarnos sin ninguna clase de modificación a la posibilidad de que el ciudadano elija libremente abogado si así lo desea. Y tal como os he dicho antes, a destacar que junto a ello las encuestas periódicas que efectuamos a todos los ciudadanos que acuden demandando abogado de turno de oficio en el ámbito de la delegación es sobresaliente. La sociedad berciana ha reconocido de manera extraordinaria el papel de la abogacía del Bierzo, y los colegiados tienen un grado de satisfacción pleno. Con lo cual, y para concluir, simplemente os voy a hacer también una pequeña cita. Ayer se citó mucho a un autor que todos los abogados creo que hemos leído y por el que sentimos pasión, que es Calamandrei. Esta cita dice que todo abogado vive en su patrocinio ciertos momentos durante los cuales, olvidando las sutilezas de los códigos, los artificios de la elocuencia, la sagacidad del debate, no siente ya la toga que lleva puesta, ni ve que los jueces están envueltos en sus pliegues, y se dirige a ellos mirándoles de igual a igual, con las palabras sencillas con que la conciencia del hombre se dirige fraternalmente a la conciencia de su semejante para convencerlo de la verdad. Yo en este momento os miro con humildad a los ojos a todos, y lo hago porque sé que lo hago a iguales, no lo hago a jueces, lo hago a compañeros, y os aconsejo encarecidamente que, salvando la autonomía de todos los colegios de Castilla y León, que siempre se ha respetado de manera muy escrupulosa por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, acometáis una iniciativa como la que ha puesto en marcha la delegación de Ponferrada, porque no va a ir jamás en perjuicio de la abogacía, al contrario, va a ir en notable beneficio de toda la consideración social y de la imagen que transmite la abogacía, muy necesaria en este tiempo en el que estamos siendo tan objeto de injustas críticas y de ataques que para nada nos merecemos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Aníbal, por tu gráfica y concisa explicación. Has resumido perfectamente 4 años. Únicamente discrepar en una cosa.
Como habéis podido apreciar, el Colegio de Ávila, el segundo congreso, no ha bajado en absoluto, ni mucho menos el nivel de la ponencia del turno oficio. Antes, al contrario, no se puede decir que lo ha superado. Vamos a abrir directamente turno de intervenciones. Cualquier sugerencia, cualquier reflexión que queráis hacer. Sí. Aquí tienes. En lo que baja el micro, cuando hablabas del mes de agosto, creo que precisamente el tema de justicia gratuita es buen ejemplo de que se trabaja en agosto y cómo pues todos los compañeros y compañeras atienden las guardias de penal general, de violencia de género, de juicio rápido, da igual que sea agosto, que este fin de semana, que en Navidades, que en Semanas Santas. Creo que precisamente la justicia gratuita es un buen ejemplo de que en el mes de agosto no se para. Sí. Buenos días. Gracias a los dos ponentes por sus magníficas intervenciones. Desde luego me han parecido increíbles. Y felicitaros lo primero. A mí me produce una gran preocupación, según nos ha comentado Javier, las propuestas del Consejo. A mí personalmente, respecto al límite de acceso a la justicia gratuita de los trabajadores, eso por un lado, y por otro lado el tema de las litis expensas, sobre todo en procesos de familia en violencia de género. Me parece muy preocupante. Yo sé que en materia de las litis expensas el Colegio de Abogados de Valladolid ha mandado una propuesta, más o menos en ese sentido, pero ¿cómo lo veis? Personalmente quiero decir en materia de derecho laboral, porque creo que se puede dejar a los trabajadores muy desprotegidos si se aplican los criterios generales para acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por lo que tú has manifestado, creo que estás a favor de que se modifique, pero yo creo que tendría que hacérsele diversas acotaciones. ¿Qué pensáis? Yo, mi opinión personal, que es la que me pides, es la que he expuesto. A mí, el tema de empezando por las litis expensas, me parece una barbaridad la inclusión que pretende hacer el Ministerio, porque, como he dicho además, que de la redacción se deduce que está condicionando la posible concesión del beneficio a acreditar que se ha solicitado las litis expensas. Que una cuestión no va con la otra, porque una es anterior en el tiempo y otra posterior. Es decir, solicito el beneficio y cómo acredito si he solicitado o no litis expensas y que me las ha denegado el juzgado. Es que al final estamos concediendo o solicitando el derecho con posterioridad al inicio del procedimiento, porque tienes que haber pedido acreditar que has pedido las litis expensas. A mí se me caen todos los conceptos y, sobre todo, que cuando en el Código Civil se regula como un derecho, no puede ahora, por una reforma en otra ley diferente, establecerse para los de justicia gratuita como una obligación, pero para el que no solicite justicia gratuita puede o no pedir las litis expensas. Yo entiendo que si es una potestad y un derecho, así debería mantenerse. A mí me parece, sinceramente, una auténtica barbaridad. Y en el tema de los trabajadores, yo es que sigo sin comprender por qué un trabajador, por ejemplo, que gane 3.000 euros al mes, ¿por qué tiene que litigar con beneficio de justicia gratuita? Que entre dentro de los módulos de la ley. Si estamos promoviendo la igualdad de todos ante la ley, tendrá que ser la igualdad con independencia no solo igualdad por razón de sexo, edad, etcétera, sino también por razón, aunque no lo diga la Constitución, de orden jurisdiccional. ¿Por qué va a ser distinto el militar en el procedimiento togado militar y el trabajador en el procedimiento social y, sin embargo, el inquilino en un procedimiento civil no tiene esa prerrogativa? ¿No? Si tienen que acreditar insuficiencia de recursos, yo creo que tienen que hacerlo todos. Es mi criterio. Sé que la defensa, creo que ya bastante hacen los juzgados con la defensa del trabajador y la legislación que existe, aunque cada vez menos. Creo que ya hace bastante en la defensa del trabajador y creo que es muy proteccionista respecto del trabajador. Yo creo que ese criterio tiene que ir cambiando, a medida que ya la relación de supremacía a lo mejor ya no es tanto. Mi opinión, que es la que me pedías. De acuerdo contigo en un procedimiento en el que estemos hablando de un acceso a una prestación o a cualquier tipo de reclamación en la que efectivamente el trabajador tenga unos ingresos suficientes. Pero en muchas ocasiones estamos viendo que muchos trabajadores tienen ingresos suficientes pero no se les abonan. Cuando estamos hablando de una extinción de contrato por falta de pago o abono injustificado de salarios. Entonces creo que habría que hacer matizaciones. En el mismo supuesto en el que estamos hablando de un despido, en el que no sabemos si finalmente el trabajador va a percibir o no esa indemnización en función de si la empresa es insolvente y le va a abonar al Fondo de Garantía Salarial. Por eso decía que estoy de acuerdo, pero que habría que hacer muchas matizaciones. No, pero es que la ley
yo creo que es clara, dice ingresos brutos anuales. Ingresos, no dice posibilidad de ingresos, expectativa de ingresos, nóminas, no, dice ingresos. Por eso digo... Si el trabajador acredita que tiene una nómina X, pero no tiene esos ingresos reales porque no se le paga, yo creo que sería merecedor del beneficio de justicia gratuita. Pero ¿cómo justificamos que un trabajador no está percibiendo esos salarios? La empresa no se lo va a dar. No sé si me entiendes. Por eso digo que habría que hacer diversas acotaciones. Lo manifestará el trabajador al decir que el procedimiento es para reclamar las nóminas de los últimos 12 meses. Ya está diciendo que es que no se las han pagado. Luego no tendrá esos ingresos. De todas formas, un poco, Rosa, la idea es que, porque actualmente la ley contempla el beneficio ex lege. Es que la ley actualmente no permite las acotaciones que comentas tú. No permite. Lo que se dice es que se evalúe, y habrá que evaluar las circunstancias particulares de cada caso, cómo queda ese trabajador o cómo no queda. Pero si tiene pues unas condiciones amplias para litigar económicas, pues que sea en igualdad del resto de los ciudadanos y procedimientos. Yo creo que en un fondo estamos un poco diciendo lo mío, pero al final lo que se trata es de que se pueda valorar esa situación. Rosa Gil, de Valladolid. Os pediría que quien intervenga se identifique a efectos también de acta. Sí. Jesús Manuel Rodríguez Nicolás, de vicedecano de SORI y responsable del turno en esa provincia. Una breve reflexión. Bueno, primero felicitaros por las ponencias, que han sido magníficas. Y he tenido además la oportunidad de leerme entera la de Javier. Y está muy bien. En vez de comentar algún punto concreto, lo primero que quiero decir es que el borrador que nos han preparado desde Madrid, directamente malísimo, entero. A mí no me gusta nada, porque únicamente veo dificultades para desarrollar nuestro trabajo. Por ejemplo, lo de las litis expresas que hemos hablado. ¿Para qué? A los colegios, y sobre todo a colegios pequeños como el mío, nos va a cargar más trabajo, más papeles. ¿Ha traído usted las litis expensas? ¿Las ha pedido? El expediente, ¿cuándo se lleva a la comisión? ¿Cuando está resuelta las litis expensas o no? Es un problema más que nos añaden. Esto a modo de ejemplo. Lo de las personas jurídicas. A mí me parece eso bastante fuera de lugar. Lo que dice Javier, trabajar sin cobrar ya, directamente. Lo de los ingresos, se habla de los ingresos brutos. Esto ya ha quedado claro. Pero en la reforma no se habla de los autónomos. Hay autónomos, empresarios individuales que igual facturan 150.000 euros, pero tienen gastos de 143.000. ¿Ahí qué hacemos? ¿Nos fijamos solo en los 150.000 de ingresos brutos? En Soria, por lo menos en la comisión, el criterio que tiene es restar los gastos. Y eso en la ley ni siquiera se menciona. Eso, si esta reforma va a seguir tramitándose, eso habría que mirarlo y clarificarlo. Lo de las tasas. No existe el 100% de eliminación de la tasa al beneficiario de justicia gratuita. En apelaciones estoy hablando. Otra dificultad más para nosotros. Y en recursos se obliga o se quiere obligar al ciudadano a ir al colegio, a hacer una manifestación de que, oiga, quiero recurrir, en volver a hacer más papeles, al abogado también se le impone no sé qué obligación. Vuelvo al principio de mi intervención. Es una reforma para dificultar más nuestra labor. Es una reforma que tampoco veo que se facilite a los colegios, a los servicios de orientación jurídica. No se les da más medios tampoco para nosotros llevar expedientes más completos. Creo que se debería, por ley, tener más acceso a más registros públicos a todos. No a más, sino a todos. Registros de propiedad, registros de bienes inmuebles, registros, archivos de tráfico. Yo creo que es una reforma muy mala y que directamente habría que mandar a la papelera, así de claro. Gracias. Sí, yo al hilo de esta última cuestión únicamente, no solo se le carga al colegio, es que el tema, por motivos de tiempo no me ha dado tiempo a abordarlo, el tema de los recursos en la justicia gratuita me parece gravísimo. Es decir, el solicitante, cuando la ley decía que se mantiene el beneficio para la instancia y el recurso posterior, ahora lo que pretende decir la ley en el borrador es
No, es que usted, solicitante de justicia gratuita, si va a recurrir, tiene que manifestarlo por escrito en el Colegio de Abogados y además tiene que acreditar que la situación económica sigue siendo la misma que cuando se le concedió el expediente. Pero hacen eso, una ratificación, que es carga para el colegio. Si tiene que ratificar, si va a recurrir, parece más lógico que lo haga en el juzgado, que es donde va a ir el recurso. Pero que es que además se le pide que acredite que se mantiene la situación económica como una ratificación. ¿Para qué? Para que el colegio no abra un nuevo expediente de justicia gratuita para la concesión del beneficio y, por tanto, no cobre ese módulo que se compensa por cada expediente que se realiza. Es decir, más trabajo, más carga administrativa al colegio, pero los mismos ingresos. Y se me ha olvidado decir que incluso es una injerencia en la labor material del abogado, en el sentido de que es el abogado el que tiene que, más o menos, no decidir, sino aconsejar al justiciable: esto es recurrible o no es recurrible. Ayer se comentó en el... Materialmente es... oiga, administración, no se meta usted en mi trabajo. Ayer lo comentó Carlos Carnicer, que debe ser el abogado quien tiene la decisión técnica de recurrir o no. Exacto. No es el cliente tanto, sino que es el abogado el que debe decidirlo. Y aquí se dice, no, que el cliente diga si quiere recurrir o no. Sí. A mí me parece que es una desconfianza respecto del abogado. Se está pensando, es que el abogado recurre porque así genera un nuevo turno. Entonces vamos a decir que vaya al solicitante ya. Y en los procedimientos... Yo creo que es una reforma para limitar los casos de justicia gratuita e intentar ahorrarse dinero. Igual es una visión demasiado simple, pero es que así lo veo. Hay muchos procedimientos donde no tienes contacto con el cliente, muchas veces, y tienes que seguir defendiéndole. Ocurre en extranjería, ocurre en penitenciario y ocurre en procedimientos penales donde llevas la defensa. Que al cliente le dejas de ver, pero lo tienes que seguir defendiendo, y a lo mejor tienes que ir a la apelación. Exacto, y perdona que enlace eso con otra cosita que se me ha olvidado, y es que si hay que reformar esta ley, vamos a hacerlo mejor y vamos a facilitar que el abogado cobre. Y que cobre desde un principio, con independencia de si hay justicia gratuita concedida o no. Lo primero, cobrar, porque estamos realizando un trabajo, además buenísimo, así lo tengo que decir de claro. Los compañeros del turno hacen unos trabajos estupendos. Y luego la administración, que es la que paga, que se preocupe de saber si el fulanito, si se le ha concedido la justicia o no, creo que lo decías en tu ponencia escrita, la administración tiene recursos suficientes para, por vía de premio, recobrarle lo que nos ha pagado. Eso. Y simplemente, sobre la libre designación, en Soria tenemos bastantes reticencias. He hecho una pequeña encuesta con compañeros y lo tenemos que hablar. Esto, Aníbal, lo vamos a hablar en Soria, evidentemente, y lo vamos a debatir. Pero una pequeña encuesta que he hecho yo no gusta. En principio no gusta. Muchas gracias. Yo, si me permites, aunque no lo he dicho durante mi conferencia, he reiterado a todos los compañeros del Consejo, en especial a los decanos de toda Castilla y León, que me tienen a su entera disposición mientras siga siendo consejero y cuando no lo sea igualmente, para acoger y asistir a vuestros colegios cuando se convoquen las asambleas que querráis, para exponeros la experiencia de Ponferrada, porque realmente nosotros éramos los primeros que, al igual que Soria, también teníamos nuestras reticencias en cómo pudiera funcionar esta experiencia. A día de hoy te puedo asegurar que no tenemos ninguna y que no podemos estar más que satisfechos de cómo se ha desarrollado todo ello, no solo porque lo valoren de manera excepcional los ciudadanos que nos piden esa intervención del turno de oficio, sino sobre todo porque nuestros colegiados son los primeros satisfechos con el desarrollo del sistema, porque se han encontrado, y no deja de ser una gran satisfacción para el abogado, con múltiples casos en los que, habiendo defendido a algún concreto ciudadano hace años, ese ciudadano ha vuelto a demandar el beneficio de justicia gratuita y ha tenido la deferencia de elegirle a él, porque él era quien le había defendido en el anterior procedimiento, lo que no deja de ser sino una muestra más de la confianza en el sistema, de la confianza en el ciudadano, en el abogado del turno de oficio, pero también un motivo de orgullo para ese abogado que recibe la designación, y prueba de que eso es así es, y os insisto mucho en ello, en los 5 años transcurridos ni un solo abogado ha rechazado la designación de que ha sido objeto por ningún ciudadano del partido judicial. Bien. ¿Alguna intervención? Aquí, don Jesús. Aquí abajo, don Jesús Verdugo, aquí, decano de Valladolid. Bueno, como ya lo has dicho tú, pues me lo ahorro. Aníbal, yo cuando te he oído de nuevo contar lo del abogado de turno por libre designación, observo
que con los ajustes que adoptasteis para evitar desviaciones queda igual que estaba. Quiero decir y digo queda igual que estaba por una razón. Vamos a poner un núcleo de 200 demandantes de abogado de turno de oficio de libre elección. En cuanto el primero de los 200 elija a Aníbal, el cuarto que podía elegir a Aníbal no lo puede elegir porque ha sido sacado del turno y esperar al siguiente trimestre. Pero en cualquier caso, el segundo puede esperar el trimestre porque quiera que lo lleve a Aníbal, pero en cuanto llegue el tercero y elija a Aníbal, se acabó Aníbal, desaparece de la lista del turno de oficio y los demás tienen que elegir abogado de libre elección del turno de oficio, pero ya no a Aníbal por esos ajustes. Quiero decir, cuando he oído los ajustes para evitar desviaciones, que me parece absolutamente justo, el derecho de libre elección del núcleo, en el ejemplo que he puesto yo de los 200, se beneficiarían 3 o 4. Los 197 restantes les toca hacer lo mismo que al resto de los mortales, excepto, naturalmente, que empezamos con las probabilidades, como las matemáticas. No es que de los 197 hay uno que quiere a Perico de los Palotes, vale, que es abogado en este caso. Bien, pero en cuanto haya otros 3, van desapareciendo los abogados del turno de oficio, que teóricamente, desde el punto de vista quien se muestra reticente, podían llevar más asuntos, no van a llevar más que los que les correspondía llevar otros años. Quiero decir que sí es un derecho, bien, es un servicio, yo no puedo discutirlo, pero del que se beneficia de ese núcleo probable de 200, pocas personas. Si los 200 no es posible, pero 100 quisieran elegir a Aníbal, es imposible, porque distribuís el turno de oficio con criterios de equitatividad que que evitando desviaciones lo habéis dejado en la misma situación, desde mi punto de vista. Querido Jesús, tu sagacidad me habría llevado, en realidad, cuando estaba haciendo mi exposición, a reflejar que estimábamos que 6 eran las condiciones básicas para que el sistema nos asegurásemos de que funcionaba, y estuve tentado de decir que eran 7 para dejaros que evidentemente la aportación de la 7ª fuera de cualquiera de vosotros, porque sois abogados con amplia experiencia igual que nosotros, y sin duda el sistema se puede enriquecer y se puede mejorar. No lo hice porque también recordaba que en la conferencia magistral que nos dieron ayer, alguien no quería ser juez, no quería ser fiscal, quería ser payaso, y yo en el día de hoy no estimé procedente que pudiera dar la impresión de ser payaso. He querido ser abogado, pero te voy a explicar. No se ha producido en los 5 años transcurridos ni una sola vez esta circunstancia que me comentas, pero en todo caso, de producirse, sí lo tuvimos en cuenta en la delegación. Lo tuvimos en cuenta y dijimos, vale, es que puede concurrir y puede producirse esta circunstancia. ¿Qué es lo que ocurrirá en ese caso? Bueno, pues está contemplado también en la normativa interna de funcionamiento del turno de oficio civil en la delegación de Ponferrada, que si eso ocurre, al ciudadano se le hace saber por escrito la imposibilidad de designar al letrado que quería y se le ofrece la posibilidad de que haga sucesivas designaciones de letrado hasta que designe a alguien que esté en posibilidad de poder adjudicársele su defensa en este caso concreto. Y ello nos llevó un poco también a la reflexión que tú me haces y en este sentido y con esta limitación no estaríamos subvirtiendo lo que es la finalidad de la libre designación. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que no debíamos de verlo desde ese punto de vista. Cuando yo voy al ambulatorio de la Seguridad Social que tengo adjudicado en Ponferrada o al hospital de Ponferrada, puedo elegir un médico de cabecera o un especialista que a lo mejor tiene el cupo completamente saturado y tengo la posibilidad de elegir un segundo o un tercero, pero nunca tengo la posibilidad de elegir entre 84. Ni creo que lo tengáis en Valladolid ni en ninguna ciudad de Castilla y León. Esa es la grandeza del sistema, que se le permita al ciudadano, dentro de las posibilidades del sistema, una mejora notabilísima de su designación. Sí, no, y lo importante es lo que comenta, que está puesto en la ponencia, que es la estadística también de que del ciudadano, la estadística de los compañeros elegidos, que no se suele reiterar, porque si todos pensamos en quién nos encontramos en el turno oficio, ante una situación que normalmente no conocen al abogado, es difícil que se produzca esa situación de que 100 vienen
al mismo letrado. Y, de hecho, por lo menos la estadística en Ponferrada dice que eso no ha ocurrido. Puede ocurrir en algún caso puntual que se pase el límite, pero bueno, para eso también el sistema tiene sus propias formas de enmendarlo, ¿no? Sí, mira, lo primero, buenos días y felicitar a las personas que están ahí en la mesa por lo clarificante que ha sido la posición, ¿no?, que han mostrado. ¿Te puedes identificar? Sí, yo me llamo Francisco, soy de aquí de Ávila, y sí que me ha llamado la atención de un compañero con el tema del orden social a la hora de establecer una serie de limitaciones en función de los ingresos, porque yo pienso que nosotros tenemos que estar y dar una buena imagen y siempre estar al lado de la parte más débil, que en este caso es el trabajador. Cuando estamos hablando de trabajadores hay que entender que estamos pensando en que la mayoría están dentro del Estatuto de los Trabajadores. No estamos hablando de personal de alta dirección ni de futbolistas profesionales que evidentemente tienen y conocen la forma de garantizar sus derechos. Pero en este país, con la que está cayendo, donde nadie tiene garantizado el cobrar día a día lo que tiene en su contrato de trabajo, donde se están restando derechos de los trabajadores, especialmente los expedientes de regulación de empleo, incluso de cara al Fogasa ya no tienen ni garantizadas parte de lo que antes le venía siendo garantizado en días de salario de su propio trabajo como de indemnizaciones, sí que me ha llamado un poquito la atención. Nosotros tenemos que, entiendo que debemos de ser un poquito más progresistas y, evidentemente, dejarlo como está. Hay cosas que sencillamente están bien como están y, oye, pues el señor Cristiano Ronaldo y compañía, pues muy bien, es cierto que tienen mucho dinero y probablemente tengan garantizado su salario y para eso tendrán sus abogados, pero el resto de los españolitos de a pie entramos o entran dentro del Estatuto de los Trabajadores y excluirles así por el artículo 3 del acceso a la justicia me parece un poco... Me ha sorprendido, la verdad, ¿eh? Gracias. Sí, una matización, no se les excluye. Sí, cuando acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la justicia gratuita. Es decir, la abogacía sigue estando al lado de las capas más desfavorecidas, pero siempre que no tengan ingresos. Si tienen ingresos superiores al doble del IPREN, como cualquiera que va a un pleito civil o a un pleito penal, se le concederá la justicia gratuita y tendrá la defensa por el abogado exactamente igual. Y vuelvo un poco a lo que le comentaba Rosa Gil. Habla de ingresos, no de posibilidad de ingresos. Luego, si acredita que efectivamente no se le han pagado las nóminas y no tiene ningún tipo de ingreso, se le reconocerá el derecho y tendrá exactamente igual el abogado. Yo creo que el progresismo no es tanto estar siempre atendiendo a quien se considera, no sé por qué, el trabajador siempre parte desfavorecida. Yo creo que habrá trabajadores desfavorecidos y trabajadores no tan desfavorecidos. Yo creo que algunos abogados estarían encantados de ser trabajadores por cuenta ajena, porque creo que los autónomos con la crisis estamos pasándolo bastante peor que muchos trabajadores. Bien, yo creo que el progresismo es a quien no tiene ingresos se le concede el beneficio de justicia gratuita y el abogado de oficio, y a quien tiene ingresos se lo paga de su bolsillo, que creo que eso nos beneficia a la abogacía, cada uno que cobre su trabajo. En cualquier caso, es una propuesta que hace el Ministerio, es una propuesta del borrador de modificación de ley del Ministerio, que además también estaba contemplado por la reunión sectorial de todos los consejeros de justicia de comunidades autónomas. Otra cuestión es que luego, pues efectivamente, tanto los servicios de orientación jurídica como las comisiones de justicia gratuita sean especialmente sensibles si finalmente se aprueba a cómo es la situación del trabajador. Pero también podemos convenir que hay situaciones injustas en las que trabajadores, que somos prácticamente todos, pero que tengan grandes ingresos, puedan estar favorecidos por una situación que estamos viendo, cómo se hacen recortes y cómo también hay ciudadanos que lo están pasando muy mal para un desahucio por falta de pago o para otro tipo de situaciones, y hay que reconocerles en igualdad de condiciones frente a otra situación laboral o de la seguridad social. Yolanda, sí, buenos días, Yolanda Álvarez. Estoy un poco sorprendida precisamente porque no entiendo por qué una especial protección para el trabajador, si tiene derecho a la justicia gratuita, que la tenga como todos. La justificación de que no cobra sus salarios es lo mismo que un propietario que percibe una pensión porque está jubilado, tiene 3 pisos en alquiler, no le pagan las rentas por ninguno y no tiene derecho a justicia gratuita porque tiene un patrimonio inmobiliario de 3 viviendas. Entonces, si hay que estar a criterios económicos, está a criterios económicos. Quien llega a baremo lo llega y quien no, no. En cuanto al tema de la libre designación, comentarle un poco al decano de Valladolid que incluso de las últimas estadísticas de los 5 años que llevamos, estoy plenamente convencida de que si quitáramos
la cortapisa de la designación al trimestre para la libre designación, no se desviaría absolutamente en nada la estadística anual. Porque desde dentro pensamos que la gente de fuera, que el solicitante de justicia gratuita conoce los nombres de los abogados, sabe quiénes son, y es falso, totalmente. Si algo me he convencido en estos años es que precisamente a quien más conocen es al letrado del turno de oficio que le asistió una vez que le detuvieron o que se le designó precisamente por el colegio cuando se separó. Entonces, de los 5 años que llevamos, se lo estaba comentando a mis compañeros ahora, yo creo que si a 1 de enero del 2013 digo al empleado del colegio que quite la cortapisa de 1 al trimestre, no variaría para nada la estadística. Nada más. Así es, no puedo sino darle la razón a Yolanda, que es una amplia conocedora, quizás incluso más que yo, de cómo ha funcionado el turno de oficio en la delegación. Así. Allí arriba creo que es Aníbal, si no me equivoco, a la vista desde aquí. No, Daniel, perdona, Daniel. Aníbal está aquí. Se me ha ido el nombre tuyo a Daniel. Sí, buenos días, Daniel Ibáñez, decano del Daniel. Colegio de Palencia. ¿Se ha previsto, se va a prever algo de estos que van a la ventanilla una vez, otra vez, hasta 15, 20 veces, para decirles no al lugar a destinarte abogado? ¿Hay alguna posibilidad legal para que el señor que solicita un beneficio de justicia gratuita, una vez se lleva su expediente, se le dice sí o no, sí, y vuelve otra vez con lo mismo y otra vez con lo mismo? Estoy hablando de esto incluso de reclusos de la Moraleja en Palencia, que tenemos 1.800 reclusos en el centro penitenciario, donde nos han pedido incluso abogado de turno de oficio para tener un vis a vis con una rubia. Claro, y no sabes qué hacer. Si te denegárselo, pues se le tiene que denegárselo, ¿no? Pero es que se lo deniegas y vuelve a solicitar que quiere una morena. Se lo deniegas y otra vez, y vuelve a solicitar otra cosa totalmente distinta. ¿Hay alguna posibilidad de decir no y cerrar esto? Nada más, era esto. Sí, yo te cuento, en las sugerencias a la reforma que proponía el Ministerio, una de las que establecía el Colegio de Valladolid era precisamente esa, la posibilidad de una inadmisión ab initio por parte del colegio de una solicitud de justicia gratuita. O sea que, claro, eso plantea muchos problemas, como siempre se hace en estos casos, acudiendo al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Creo que el colegio, desde un principio, diga al recibir la solicitud, como es un querulante habitual o es un solicitante de justicia gratuita para las cosas más peregrinas, inadmitirle. Bueno, la ley sí que prevé que el colegio pueda establecer la insostenibilidad, sin que la plantee el letrado directamente el colegio por una insostenibilidad manifiesta. Puede ser una de las vías. Otra que se adoptó en Madrid y que estamos intentando copiar desde Valladolid es al que llega a un extremo ya de plantear procedimientos varios durante la semana, que tenemos unas en Valladolid, la posibilidad de dar cuenta a Fiscalía y que lo incapaciten parcialmente para promover procedimientos. Muy problemático, ¿qué defensor judicial le nombras? Pero bueno, es otra posibilidad. Pero yo creo que legalmente es muy complicado parar ese abuso del derecho que hay. No sé si alguna intervención más. No sé si sobre el tema de libre elección, yo no sé si se podría sacar de aquí, no sé si alguna especie de conclusión o recomendación, quizá recomendación en la línea que he anotado de lo que ha comentado Aníbal, en el sentido de que con respeto, por supuesto, a la autonomía colegial, con respecto a la singularidad de cada colegio, pues de alguna forma recomendar probar o extender esa experiencia piloto de Ponferrada, hacer también experiencias pilotos en el resto de colegios de Castilla y León, con los límites y garantías que en cada caso también se estimen procedentes. No sé si una recomendación de ese sentido podría suscitar, digamos, la unanimidad, o que, ya digo, sin carácter vinculante, por supuesto, y sí, pues ir viendo cómo se puede extender a mayores experiencias, mayores conclusiones podemos ir sacando
estadísticas y, en fin, que esto siga avanzando pasito a pasito. Si me permite, Luis, quisiera matizar que mi ofrecimiento lo ha sido y he recalcado con autonomía plena a cada colegio. Por tanto, lo que pediríamos hoy a este Congreso de la Abogacía, al segundo Congreso de la Abogacía de Castilla y León, es que se aprobase la recomendación a todos los colegios de que al menos sometiesen a estudio y consideración de todos los colegiados que figuran adscritos en su respectivo turno de oficio civil la posibilidad de implantación y que sean esos colegiados en asamblea, al igual que se hizo en Ponferrada, quienes valoren y decidan si quieren acometer o no esta iniciativa. Y yo, de nuevo, reitero mi ofrecimiento para trasladarme cuando me digáis y siempre que me lo digáis para exponer cómo ha ido la iniciativa en Ponferrada y aquellos colegios que decidan acometerla, desde luego, a ayudaros en la organización del sistema, porque en contra de lo que decía ayer el presidente del Consejo, y en eso siento, y es en lo único en que puedo contradecir lo dicho por él, la implantación del sistema no fue en absoluto difícil. Partió de unas premisas básicas y claras, que era un conocimiento de cuál era nuestro terreno de juego, claridad, objetividad y la búsqueda de eficacia sin perjudicar a ningún colegiado. Y esas han sido las claves del éxito que ha tenido esta iniciativa pionera en la delegación de Ponferrada. ¿Os parece correcto en esa línea una recomendación para el estudio en cada colegio, en esta línea? Pues redactaremos, no obstante, la mesa una conclusión que os facilitaremos a tal efecto. Os recuerdo, para concluir ya, que estamos fuera totalmente de tiempo, que esta tarde en el foro, si alguna cuestión sobre justicia gratuita o cualquier otra ha quedado pendiente, pasar la pregunta escrita para que se trate. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.